Entonces nos dice, en una fábrica hay 50 cajas, 50 datos, sus pesos W en kilogramos se dividen en 5 clases, A, B, C y D y E, tal y como se muestran en la tabla. Nos dicen que el peso está en un rango, fíjense, con límite superior 18,5 y límite inferior 9,5, y el número de cajas en cada rango sería nuestra frecuencia. Este sería nuestro X sub I, que es igual al peso. Y entonces en el A, cuando nos pide calcular la media, recuerden que la media es igual a la sumatoria de cada X sub I, en este caso son 5 clases, por su respectiva frecuencia, dividido la cantidad de datos. Si nosotros sumamos las frecuencias, es decir, fíjense que las frecuencias son cuántos datos. ¿Qué es la frecuencia? Por si no quedó claro. La frecuencia es cuántos datos hay en este rango. ¿Cuántos datos hay en este rango? Entonces, si sumamos los datos de cada rango, nos tiene que dar el total de datos. Por eso esto da 50 y nos dicen que hay 50 cajas que son nuestros 50 datos. Nuestro n será 50. Bueno, para encontrar acá la media, lo que hay que hacer es buscar el punto medio de cada rango, por lo cual ¿qué es el punto medio? El punto medio es el punto que se encuentra entre la mitad de estos dos datos. Por lo tanto, lo primero que habría que hacer es calcular la distancia entre el límite superior menos el límite inferior dividido 2. 18,5 menos 9,5 me da 9, y si lo divido por 2 me da 4,5. Entonces la distancia que entre estos dos es 4,5, entonces el punto medio le sumo 4,5 al límite inferior o le resto 4,5 al límite superior, y en ambas situaciones el punto medio debería ser 14. Fíjense, y generalmente es así, que el rango es similar, es igual en cada clase. Siempre hay una distancia de 9, por lo tanto al punto medio para cada clase es, en este caso, sumémosle 4,5 a los límites inferiores. Y fíjense también, o sea, este sería 14, el punto medio lo voy a poner acá, así es más prolijo. 14 del punto medio acá, 18,5 más 4,5 es 23, 27,5 más 4,5 es 32. Fíjense que siempre incrementa de a 9, por lo tanto podemos seguir este patrón: 32 más 9, 41 más 9, 50. Estos son los puntos medios. Y lo único que resta vamos a borrar esto. Lo único que resta para encontrar la media es realizar la multiplicación del punto medio, o sea mi X sub I, por su frecuencia, que son estas de acá, por frecuencia, y dividir esto por n, la sumatoria de cada punto medio. O sea, 14 por 7 más, etcétera, 50 por su frecuencia, que es 8. Todo esto dio n igual a 50. Para esto yo siempre recomiendo usar Excel, que es más rápido. Entonces, si nos fijamos en Excel, tenemos el punto medio, su respectiva frecuencia. Acá realizo la multiplicación de el punto medio por su respectiva frecuencia. Fíjense, azul por rojo. Lo hago para cada uno de... Para cada fila, fíjense, 50 por 8, 400. Acá realizo la suma de xy por la frecuencia de y. Es decir, lo que hice ahí fue realizar la sumatoria de xy por la frecuencia de y. Y lo único que nos resta es dividir por n, que es igual a 50. Entonces, fíjense, la sumatoria de 1600. Y si divido E21 vendría a ser 1600. Si lo divido por la suma de las frecuencias, que dijimos que eran todos nuestros datos, que es 50, me da mi media, que vendría a ser 32. Entonces acá calculamos que la media es 32. En el punto B nos dice: en la fábrica hay X cajas marcadas como frágil. Todas ellas pertenecen a la clase E, es decir, estamos en la clase E. La media estimada del peso del resto de las cajas de la fábrica es igual a 30 kilogramos. Calcule el valor de X. Entonces, si recordamos, cuando nosotros realizamos la sumatoria de XY por su frecuencia,
vimos en Excel que nos daba 1600. Y si cuando dividíamos por 50 nos daba 32. Entonces, si acá nos dice, hay X cajas marcadas como frágil en la sección E, y la media estimada para el resto de las cajas de la fábrica es igual a 30. Es decir, la media sin estas cajas frágiles es 30. Por lo tanto, si nosotros hacemos X sub I por la frecuencia menos no sé cuántas cajas hay, pero sé que esas cajas pesan 50 ya que estoy en la clase E, y el punto medio, que lo borré, pero el punto medio era 50. Acá estoy calculando la media, mi nueva media. Y como acá le resté ciertas cajas, se lo tengo que restar a mi n acá. Entonces 50, que es la cantidad de datos, menos tantas cajas haya como frágil. Es decir, las cajas que nosotros pusimos acá. Recapitulando, ¿qué hicimos? Nuestra media, que era 1600 dividido 50 cantidad de datos, nos daba 32. Ahora sabemos que nuestra nueva media, que es 30, es igual a estos 1600 menos cierta cantidad de cajas que son frágiles, y hay que dividirlo en vez de por 50, la cantidad de datos menos las cajas frágiles. Y ahora es simplemente realizar el despeje. Entonces, ¿cómo despejaríamos? Dijimos que esto de acá era 1600, entonces nos queda 1600 menos 50 por x es igual a 30 por 50 menos x. En otras palabras, 1600, 30 por 50 es 1500, menos 1500 es igual a menos 30x más 50x. Es decir que 20x es igual a 100 y x es igual a 100 sobre 20, que es lo mismo que 5. ¿Qué quiere decir esto? Que hay 5 cajas. Es decir, acá fíjense que le estábamos restando las cajas frágiles, menos x. Ahí, y acá le estamos restando el peso de las cajas frágiles. 50 era el punto medio del peso. Entonces la respuesta es que el valor de x es 5. Es decir, en la fábrica hay 5 cajas marcadas como frágil, que tiran para arriba nuestro promedio. Fíjense que sin las cajas frágiles que pertenecen a la caja E, que son pesadas, nuestro promedio es 30. Con las cajas frágiles, nuestro promedio era 32. En estos ejercicios siempre es clave aprender a leer la información y ver cómo pasarla en términos matemáticos. Eso es una gran ventaja. Entonces, en el C, ¿qué nos pide en el ejercicio C? Llegan a la fábrica y cajas nuevas, todas ellas con un peso perteneciente a la clase D. Ahora nos dicen que hay nuevas cajas que pertenecen a la clase D con un punto medio de 41. Es decir, el punto medio entre estos dos límites. Entonces, la media estimada del peso de todas las cajas que hay ahora en la fábrica, o sea, sumadas las cajas con peso D, o de la clase D, es inferior a 33 kilogramos. Halla el valor I más grande posible. ¿Cómo representamos esto matemáticamente? Recuerden que teníamos la media anterior, xy por su frecuencia, dividido n, era igual a 1600 con 50 cajas, que era igual a 32. Nuestra nueva media es igual a las cajas anteriores por su respectiva frecuencia, más y cantidad de cajas que desconocemos. Ahora, como en la parte, como estamos hablando de pesos, esta es la media del peso de las cajas, tenemos que multiplicar nuestra cantidad de cajas nuevas que llegaron por su peso. Como el dato nos dice que pertenece a la clase D, es decir que tiene un punto medio de 41 kilogramos. Entonces, y en el denominador, nuestra n incrementó. ¿Por cuánto incrementó? N incrementó por i cajas. Nuestra n anterior era 50. Por lo tanto, así se ve la ecuación. Pero no termina acá. Dice que ahora la fábrica, todas las cajas que hay ahora en la fábrica, que la media del peso de todas las cajas en la fábrica es inferior a 33 kilogramos. O sea, es inferior a 33. Ya que estamos hablando, no hace falta especificar, son kilogramos. De nuevo, lo único que hay que hacer es un despeje
Entonces, si nosotros hacemos 1600 más 41 por i es menor a 33 por 50. 33 por 50, 30 por 50, 1500, 3 por 50, 100, 1650. Más 33, estoy pasando este multiplicando, acá, estoy multiplicando 50 más i en ambos lados. Lo estoy haciendo acá es 50 más i, multiplico en ambos lados. Entonces estoy cancelando acá, y acá después distribuí 1650, distribuyo acá 33i. Por lo tanto, si paso 33 restando y 1600 del otro lado, me queda i de factor común 41 menos 33 es menor a 1650 menos 1600. En otras palabras, 8 veces i es menor a 50 y es menor a 50 dividido 8. Ahora, 50 dividido 8, vamos a simplificarlo, es lo mismo que 25 dividido 4 o 12,5 dividido 2 o 6,25. ¿Qué nos dicen? Ahora, halle el valor de i más grande posible. Y i son cajas. Una caja no puede tener decimales. Una caja es un número entero. Tenés una, dos o tres cajas. En este caso, ¿no? Entonces tenemos que encontrar el valor de i más grande posible. Como no podemos redondear para arriba, el más grande posible termina siendo i es igual a 6. Es decir que i es menor a 6,25 y como buscamos el i más grande posible, el i menor a 6,25 entero más grande posible es igual a 6. Esa es nuestra respuesta. Por último, antes de irnos, quería, en el ejercicio B me olvidé, quería que prueben, por si les había quedado la duda, que la media de la fábrica sin las cajas frágiles es 30. Entonces probemos. Tenemos 1600 que es la media con las cajas frágiles. Menos, teníamos 5 cajas frágiles por 50. Entonces menos 250 de peso por las cajas frágiles. Y ahora sin contar las cajas frágiles tenemos un total de 45 datos. Si efectuamos esta operación nos quedan 1600 menos 250. 1350 dividido 45. Y esto es igual a 30. Claramente no va a dar, ya que obtuvimos ese resultado despejándolo de acá. Pero es una forma de chequear que hicimos las operaciones algebraicas bien. Y así que nada, los quería dejar con eso.